¿Ya está listo para el regreso a clases? Bueno, pues si ya compró útiles, recuerde que también hay otro tipo de servicios que los pequeños requieren para un exitoso regreso a clases. Veamos. Este regreso a clases será menos complicado gracias a la Feria de Útiles Escolares que se instalan en diversas delegaciones como la explanada de Iztacalco. Estos espacios ofrecen servicios diversos como peluquerías, zapaterías, incluso servicios médicos, exámenes visuales y por aquello que le quedó grande el uniforme, servicio de costura. Para los consumidores es que damos más bajos los precios y pues la calidad de la tela más que nada para que les resulte bien a los que se los están llevando. Y para nosotros, pues es un beneficio para vender el producto que hacemos nosotros. El gasto promedio por niño podría oscilar los 3,000 pesos e incluso alcanzar los 4,300 pesos si se adquieren productos electrónicos como tablets o calculadoras. Están muy bien económicos. Por eso regresamos de nuevo a ver si muchas veces sí nos conviene aquí o en el centro, pero pues más seguro más acá. Estas ferias son organizadas cada año por la Procuraduría Federal del Consumidor en por lo menos 58 ciudades del país, disponibles algunas hasta el 31 de agosto. Los costos son accesibles al público en general y para saber horarios y delegaciones, esta línea del consumidor puede ser de su utilidad. 55 68 87 22 y 01 800 4688 722 para el interior de la República. Con imágenes de Andrés Brito, María José Valencia, 21 Noticias. Bueno, y continuando con el regreso a clases, si usted está buscando comprar artículos escolares y también servicios, recuerde que como cada inicio de periodo escolar, la Procuraduría Federal del Consumidor y las delegaciones Coajimalpa, Xochimilco y Cuauhtémoc realizarán una Feria de Regreso a Clases 2018 para apoyar a los padres de familia en sus gastos. Podrá adquirir desde lápices hasta computadoras y también encontrará uniformes, mochilas, calzados y servicios adicionales con precios accesibles. Del 16 al 20 de agosto podrá visitar la explanada de la delegación Cuauhtémoc de las 9 hasta las 19 horas. Y en Coajimalpa la cita es de las 10 a las 19 horas en el Pasillo Cultural en Avenida Juárez en el centro de la demarcación. Por último, del 13 al 19 de agosto en la explanada de Xochimilco será a partir de las 9 y hasta las 18 horas.